Entre los años 1913 y 1930, Carl Gustav Jung emprendió un viaje de autoexperimentación, al que se refirió como una confrontación con el inconsciente. Induciendo visiones a través de la imaginación activa, exploró sus procesos internos, documentando sus experiencias en una serie de libros negros, que posteriormente fueron transcritos en el famoso Libro Rojo. 50 años después de la muerte de Jung, y tras mucha deliberación, el Libro Rojo se hizo accesible al público. Esta obra ha sido cuidadosamente organizada y editada por el erudito junguiano Sonu Chamdasani. En este video, ofrecemos un resumen de la introducción de Chamdasani a la obra, que proporciona una visión general de la vida de Jung y de cómo ésta fue influenciada por su confrontación con el inconsciente, así como del contenido del Libro Rojo. En los vídeos siguientes exploraremos estos contenidos, pero recomiendo ver primero este video para aprovechar al máximo este profundo texto. A principios del siglo XX, se produjo un auge de la exploración experimental en la literatura, la psicología y las artes visuales. Psicólogos influyentes como Alfred Binet y Charles Richet incursionaron en la ficción, mientras que escritores como André Breton y W. B. Yeats se inspiraron en la psicología. En medio de esto, Carl Jung inició su propio viaje de autoexperimentación, produciendo el Liber Novus, una mezcla única de psicología en forma literaria. Carl Jung nació en 1875 en Kitzbühel, Suiza. Su padre, un pastor, influyó en sus primeras experiencias religiosas. Un memorando titulado Desde las primeras experiencias de mi vida se centra en los sueños y visiones infantiles de Jung y sirve como introducción al Liber Novus. Uno de sus sueños más significativos en la infancia involucraba un prado, un templo subterráneo y un falo ritual sobre un trono dorado con un ojo. Con los años, Jung comprendió que este sueño simbolizaba una iniciación a los secretos de la Tierra. Jung tuvo alucinaciones visuales en su niñez y podía evocar imágenes de forma voluntaria. A los 12 años, experimentó un momento transformador mientras contemplaba un pensamiento pecaminoso, lo que le llevó a una sensación de comunión directa con Dios. Sin embargo, pronto se desilusionó de la Iglesia y se inclinó hacia la exploración espiritual. Viviendo en dos siglos, Jung sentía una dualidad de personalidades, una que se dedicaba a la ciencia y otra que se sentía atraída por las humanidades y la historia, en particular la Edad Media. En 1896, durante sus días en la universidad en Basilea, Jung participó en sesiones espiritistas con sus compañeros de estudio, incluida su prima Helen Preisgerk, quien mostraba habilidades mediúmnicas y se transformaba en distintas personalidades durante los trances. Su interés en la psiquiatría surgió tras leer el Manual de Psiquiatría de Richard von Kratevin en 1899. Inspirado por esto, experimentó una conversión científica natural y se unió al progresista Hospital Burgosli. Su tesis se centró en la psicogénesis de los fenómenos espiritistas, basada en las sesiones con Helen Preisgerk. En 1902, Jung comenzó a estudiar con el psicólogo francés Pierre Janet en París. Luego, al regresar a Burgosli, Jung realizó investigaciones sobre asociaciones lingüísticas junto a Franz Ricklin. Aplicaron el experimento de las asociaciones para estudiar complejos emocionalmente cargados, estableciendo la reputación de Jung en la psiquiatría. En 1904, Eugen Bleuler presentó a Jung el psicoanálisis en Burgosli. Jung inició una comunicación con Freud en 1906, lo que condujo a la creación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis en 1910, con Jung como presidente. A pesar de su colaboración, el movimiento psicoanalítico experimentó desacuerdos y disensiones durante este periodo. En 1908, Jung estableció su residencia en Kuznacht, junto al lago de Zúrich, dejando su puesto en Burgosli en 1909 para centrarse en su práctica e investigación. Su interés se desplazó hacia la mitología, el folclore y la religión, lo que le llevó a su influyente obra Transformaciones y símbolos de la libido, publicada en 1912. Esto marcó un retorno a sus raíces culturales y religiosas, explorando la prevalencia de temas mitológicos en sueños y fantasías contemporáneos. Jung diferenciaba entre el pensamiento dirigido y el pensamiento fantasioso, vinculando este último a la mitología y los sueños.
Sintetizó teorías del siglo XIX sobre la memoria, la herencia y el inconsciente, introduciendo una capa filogenética en el inconsciente que contenía imágenes mitológicas. Jung utilizaba el método comparativo, denominado amplificación, para analizar una multitud de mitos, enfocándose en el mito del héroe como símbolo de la vida individual y la búsqueda de la independencia. En 1912, Jung y su colega Alphonse Made argumentaron que los sueños cumplían una función compensatoria, equilibrando conflictos morales y preparando para el futuro. La búsqueda de su propio mito comenzó tras completar transformaciones y símbolos de la libido, cuando se dio cuenta de la importancia de vivir sin un mito. Esto le llevó a emprender la autoexperimentación. Jung se enfrentó a sueños desconcertantes que desafiaban las interpretaciones freudianas. En uno de ellos, un pájaro se transformaba en un niño, transmitiendo un mensaje místico sobre la transformación humana. Jung comenzó a explorar recuerdos de su infancia, dándose cuenta de la importancia de la resonancia emocional de la niñez. Mientras continuaba su autoanálisis, siguió trabajando en teoría, presentando su teoría de los tipos psicológicos en el Congreso Psicoanalítico de Múnich en 1913. Durante un viaje en tren a Schaffhausen, Jung tuvo una visión en vigilia de Europa sumergida en una catastrófica inundación que interpretó como una visión de crisis personal. Otras visiones de imágenes apocalípticas se produjeron en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Basándose en sus experiencias con médiums y estados hipnagógicos, Jung exploró el pensamiento dramatizado en forma pictórica. Estas fantasías, que parecían mitos y epopeyas, se documentaron en los libros negros. Jung desactivó intencionalmente la conciencia, buscando descubrir contenidos psíquicos espontáneos. A través de ejercicios intencionales para vaciar la conciencia, accedió al reino animado debajo del umbral de la conciencia, explorando las profundidades de la psique. Desde noviembre de 1913 hasta julio del año siguiente, Jung se enfrentó a la incierta significación de sus fantasías, que continuaron desarrollándose. Durante este periodo, la figura clave de Filemón apareció en un sueño, simbolizado como un anciano con cuernos de toro y alas de martín pescador. Filemón representaba una visión superior y se convirtió en una presencia orientadora para Jung. En medio de esto, Jung renunció a la Asociación Internacional de Psicoanálisis y a la Universidad de Zúrich, sintiendo la necesidad de un nuevo rumbo. Durante sus investigaciones sobre el inconsciente y su confrontación con los procesos más profundos de la psique, Carl Jung se interesó profundamente en fenómenos espiritistas y estados de conciencia alterados, como los trances mediúmicos y los estados hipnagógicos. Sus primeras experiencias en este campo se dieron mientras estudiaba en la Universidad de Basilea, donde participó en sesiones de espiritismo junto a otros estudiantes. Uno de sus sujetos de estudio más frecuentes y cercanos fue su prima Helen Preisgerk, quien tenía habilidad para entrar en trances profundos y mostrar distintas personalidades a través de una aparente transformación de identidad. Helen, bajo estado de trance, lograba canalizar mensajes e identidades que parecían proceder de figuras espirituales y arquetípicas. Estas experiencias iniciales intrigaron a Jung, y pronto comenzó a considerar que estos fenómenos podían ofrecer una vía de acceso directo a contenidos inconscientes profundos que iban más allá de la psiquiatría científica de la época. Para Jung, la participación en estos trances y fenómenos mediúmnicos era más que una observación clínica, era una incursión en el territorio de lo no racional. Una forma de experimentar la disolución de las barreras entre el consciente y el inconsciente. Este interés en los estados alterados de conciencia se extendió también a los estados hipnagógicos, aquellas experiencias que ocurren entre la vigilia y el sueño, en las que las imágenes y pensamientos surgen con una claridad simbólica única y, a menudo, sorprendente. Jung se dio cuenta de que, en estos estados, la mente lograba conectar de manera directa y espontánea con contenidos arquetípicos y emocionales de gran significado personal y colectivo. Jung empleó técnicas propias de la imaginación activa para estimular estos estados de conciencia, los cuales practicaba de forma metódica y deliberada. En ellos, lograba desconectar la mente consciente y daba paso a que emergieran imágenes, figuras y símbolos que parecían cobrar vida propia, como si provinieran de una dimensión distinta. A menudo, estas visiones tomaban forma de mitos, epopeyas o figuras que él reconocía como representaciones de arquetipos universales.
Jung registró meticulosamente estos estados en sus libros negros, donde anotaba cada uno de estos encuentros internos. Algunos de los personajes que surgieron en sus visiones, como el anciano Filemón, llegaron a adquirir un significado profundo y se transformaron en figuras que guiarían sus reflexiones y teorías posteriores. A través de estas prácticas, Jung concluyó que la realidad psíquica era tan válida y significativa como el mundo material y físico. La experiencia de disolución de su conciencia individual en un flujo simbólico y arquetípico le llevó a formular su teoría de lo inconsciente colectivo. Sus sesiones de autoexperimentación se convirtieron en la base para un nuevo enfoque en el que la imaginación activa y la exploración de estados hipnagógicos pasaron a ser una herramienta terapéutica para sus pacientes, invitándoles a que ellos mismos entraran en contacto con esas capas profundas de su psique. Estas experiencias también proporcionaron a Jung un método de trabajo que trascendía el modelo de interpretación racionalista. En lugar de simplemente analizar los símbolos, Jung buscaba vivirlos, revivirlos y experimentarlos en primera persona, asumiendo el rol de protagonista de sus propias visiones. En sus estados de trance, observaba cómo su mente creaba un pensamiento dramatizado, es decir, una narrativa viva y visual que se desarrollaba en tiempo real. Estos encuentros le revelaron la existencia de contenidos psíquicos autónomos dentro de la mente que parecían poseer una intencionalidad propia y que, al manifestarse, influían en su vida consciente. Así, Jung comprendió que estos estados de conciencia ampliada, que van desde los sueños lúcidos hasta los trances hipnagógicos y las visiones meditativas, podían ser interpretados como puentes hacia una dimensión simbólica que contenía respuestas sobre los conflictos y dilemas de la vida consciente. Con estos descubrimientos, Jung estableció el uso de la imaginación activa en su práctica clínica, alentando a sus pacientes a que dieran forma a sus pensamientos y emociones en imágenes o personajes, como medio para hacer visibles sus luchas internas y facilitar su integración psicológica. A través de esta metodología, Jung definió una vía de autoexploración que le llevó a formular conceptos fundamentales como los arquetipos y el proceso de individuación, consolidando su idea de que los estados alterados de conciencia, lejos de ser anómalos, representaban ventanas a la compleja estructura de la psique humana. Así, la experiencia mediúmnica y los estados hipnagógicos se convirtieron en pilares fundamentales de su método para alcanzar los rincones más profundos del inconsciente, proceso que registraría en el Liber Novus, conocido también como el Libro Rojo. Estas experiencias con médiums y estados hipnagógicos no solo redefinieron la práctica y visión de Carl Jung sobre la mente humana, sino que también nos invitan a explorar nuestra propia psique. Si estás interesado en adentrarte en el mundo de la psicología junguiana, la imaginación activa y el descubrimiento del inconsciente, no dudes en seguir investigando sus teorías y probar métodos de autoexploración como los que él desarrolló. Y sumérgete en este viaje hacia el autoconocimiento y descubre cómo los principios de Jung pueden enriquecer tu vida. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, deja un like y comenta: me quiero sumergir en este viaje al autoconocimiento para seguir explorando juntos las fascinantes enseñanzas de Jung y la psicología profunda.